hoy sábado 7 de mayo de 2022 estamos realizando el 60º conversatorio sabatino de historia de la Academia de Historia del Valle del Cauca. Hoy tenemos como conferencista al académico Rodrigo Llano Izaza, quien en otras dos oportunidades nos ha dictado ya conferencias en estos conversatorios. Para los que todavía no lo conozcan, yo creo que todos lo conocen, Rodrigo Llano Izaza es antioqueño, nació en Medellín, se graduó en el programa de Administración de Negocios de la Escuela de Administración, Finanzas y Tecnología, EAFIT de Medellín, trabajó en el sector empresarial durante varios años, ha sido docente de la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá y ha dictado la Cátedra de Colombia Hispánica en el programa Saberes de Vida de la Universidad EAFIT en Medellín. Ha sido profesor visitante de la Universidad Externado de Colombia en el área de Historia. Desde el año 2007 ejerce el cargo de veedor nacional del Partido Liberal Colombiano, dedicándole tiempo a escribir la historia de ese partido y de Colombia desde una perspectiva liberal. En el año 2012 fue promovido a miembro de número de la Academia Colombiana de Historia. Es miembro correspondiente de la Academia Española de Historia, miembro correspondiente de la Academia de Historia del Chocó, presidente honorario de la Academia de Historia del Sinú, de la Academia Caldense de Historia, miembro de la Academia de San Jorge y las Sabanas en Córdoba, miembro correspondiente de la Academia de Historia de Monpós, miembro correspondiente del Centro de Historia de Sonsón y miembro correspondiente de muchas otras academias a nivel nacional e internacional, como las Academias de Historia de Guatemala, Venezuela, Brasil, Paraguay. Ha sido representante de la Academia Colombiana de Historia en el Consejo Nacional de Patrimonio y en la Comisión Asesora para la Enseñanza de la Historia. Creó la Red de Historiadores de Colombia, REDICOL. Es miembro de la Junta Directiva del Festival Internacional de Historia de Villa de Leyva. Ha publicado muchas obras, entre ellas José María Carbonell, Agitador y Mártir, Centralismo y Federalismo en la Primera República, Los Draconianos, Origen Popular del Liberalismo Colombiano, Ricardo Gaetano Beso, Mártir del Liberalismo, las Sociedades Económicas de Amigos del País, 240 años de fecunda historia política y social, Bolivia, Misiones Jesuíticas de Chiquitos, y sobre el Partido Liberal ha escrito varias obras, entre ellas El Partido Liberal, Esencia del Cambio en Colombia, Historia resumida del Partido Liberal, 350 años de ideología liberal, el doctor y general Lucas Caballero, guerrero, empresario y dirigente político, La división creadora, influjo de las disidencias en el liberalismo colombiano, Poetas liberales, páginas liberales. El día de hoy, Rodrigo Llano Izaza nos va a dar una conferencia titulada Historia del Voto. Entonces, con esta presentación, los dejo en compañía de nuestro conferencista. Adelante, Rodrigo, inicia por favor tu conferencia. Bueno, muchísimas gracias a todos. Un gran saludo a ustedes que están disfrutando del calor del Valle del Cauca. Aquí estoy hasta de ruana porque la temperatura hoy no ha subido de 13 grados. No ha hecho y no llover y hacer frío. Mi padre decía que la tierra fría la había hecho mi Dios para castigar a los conservadores. Esa es una anécdota de mi padre. Sigamos. El voto. Esta es una imagen de lo que es lo que realmente siente mucha gente al votar en Colombia. Un momento de esperanza por 4 años de olvido. Definiciones, de acuerdo con la Real Academia Española. Voto, del latín votum, ofrenda o promesa hecha a los dioses, expresión pública o secreta de una preferencia ante una opción, gesto, papeleta u otro objeto con que se expresa tal preferencia. Cierro esta puerta. El sufragio, que significa voto de quien tiene capacidad de elegir. Los comicios son las elecciones para designar cargos políticos. La elección es la designación que regularmente se hace por votos para algún cargo. Soberanía nacional, la que reside en el pueblo y se ejerce por medio de sus órganos constitucionalmente representativos. ¿Qué es el voto? Es la máxima expresión de la soberanía popular.
Los comicios o elecciones donde el ciudadano deposita su voto son la máxima expresión del ritual democrático y por eso no lo queremos perder. Con el voto, el ciudadano, al definir un tema o la elección de un candidato, fija el rumbo de su propia vida y la de su país. El voto activo es el derecho a elegir y el voto pasivo es el derecho a ser elegido. Voto y ciudadanía. El voto es inherente a la condición de ciudadano. En las sociedades primitivas imperaba la ley del más fuerte. La fuerza era el argumento para convencer a los demás. El voto aparece en Grecia porque allí aparecieron los ciudadanos. El voto en Grecia. La ostraca. Aquí comienza la historia del voto con Cleisthenes en el año 508 a.C. La ostraca era un fragmento de cerámica con el que los ciudadanos griegos definían quiénes debían salir al exilio. Se necesitaban 6.000 votos para expulsar a alguien, sacarlo al exilio por 10 años, y eso eran los más odiados por el pueblo. Ustedes se imaginan que todavía tuviéramos ostraca en Colombia, ¿cuánto sacaríamos todos los años o cada elección para el exilio? El voto en Roma. Los comicios o asambleas del pueblo votaban las leyes y elegían los magistrados. Las asambleas se conformaban por la curiata de los patricios, las tribus, que eran de los plebeyos, y la centuriata del ejército. El voto se daba por centurias y la votación debía terminarse antes de ponerse el sol, a no ser que la interrumpiera un trueno o alguien que cayera con un ataque de epilepsia, que en ambos casos la asamblea se suspendía para ser convocada en otra fecha porque se consideraba de un mal agüero ese trueno o ese ataque de epilepsia de un ciudadano. La manera de votar era curiosa. Se sorteaba la centuria que debía votar sola, pues se creía que por ese medio manifestaban los dioses su voluntad. Las demás centurias votaban después y al mismo tiempo. Se colocaban alrededor de un recinto de planchas llamado el ovil o el redil, que tenía tantas puertas como centurias había. Los ciudadanos entraban uno a uno por la puerta en el ovil y trasponían el puente de lanchas donde estaban los encargados del escrutinio que recibían los votos. Durante mucho tiempo se votó de viva voz y después con un boletín que se depositaba en una urna. La mayoría de cada centuria determinaba el voto de esa centuria. En esa asamblea, compuesta en apariencia de todos los ciudadanos, el voto pertenecía a las clases ricas. En efecto, en la organización de Servio, el pueblo entero estaba repartido según la fortuna en 7 clases y 193 centurias, cuyo cuadro es el siguiente. Caballeros, los que poseían un caballo, 18 centurias. La primera clase, los infantes ricos, 80 centurias. La segunda, pequeños propietarios, 26 centurias. La tercera, 20, la cuarta, 22, la quinta, 26. Los proletarios, los que no poseían casi nada, le daban una infeliz centuria. De todas las que había, no les alcanzaba para nada, a representar nada. El voto en Venecia. En el siglo XIII, el voto era oral y por aceptación. Cada persona tenía solo un voto y votaba por un solo candidato. Y ganaba el que tuviera la mayor cantidad de votos. En Alemania utilizaban el método de Cusa. Todos los electores votaban por la totalidad de los candidatos, dándole un punto al de menor predilección, 2 al siguiente y así sucesivamente hasta llegar al de mayor preferencia. Finalmente, a cada candidato se le sumaban los puntos y el que acumulara el mayor número de puntos era el coronado o el ganador de la elección. Voto universal y secreto. El primero que tuvo voto universal y secreto fue España en 1869. Ahí vemos pues que siguió Alemania, Nueva Zelanda, Finlandia, Noruega, Dinamarca, en fin, una serie de países. En 1922 Lituania,
en 1923 Rumania, en el 24 el Ecuador, en el 47 Venezuela, en el 49 Argentina, en el 52 Bolivia, en el 53 México, en el 54 Colombia. Fuimos el país número 37 en dar voto universal, secreto y directo. En Colombia, ese 1964 corresponde a la tercera ANAC de Rojas Pinilla, cuando se le dio el voto a las mujeres. Luego siguieron otros países. El voto femenino. Esta foto es de una palmirana que todos ustedes conocen, Esmeralda Arboleda Cadavid. El voto femenino se le dio por primera vez en 1866 en Suecia, después el estado de Wyoming en Estados Unidos, el de Utah, luego Nueva Zelanda y en 1954 Colombia. Como decía el poeta, todo nos llega tarde hasta la muerte. Nosotros somos de los últimos países en todo este mare magnum democrático. Los países más reticentes a entregar el voto femenino eran los de profunda tradición católica o musulmana. Limitaciones al voto. Siempre se ha tenido una serie de limitaciones al poder votar. Estaba el voto censatario, que es el voto condicionado a niveles de renta, propiedad o riqueza, como existió en Colombia hasta 1936. Los de género, los que voten las mujeres, los hombres y no las mujeres, los de raza, que solo pueden votar los blancos, no los negros o los indígenas, el nivel educativo, que tengan tantos años de bachillerato, en fin, contra los que eran analfabetas o los que pagaban un impuesto o no se permitía cuando era una persona de otro país. El sistema de votos para el conteo, el de Hunt, que es el que se utiliza hoy en Colombia, el de colegio electoral que se utiliza en los Estados Unidos, el de cociente electoral que se utilizaba antiguamente en Colombia, cuando los famosos feudos podridos que combatió tanto el MRL, el de mayoría simple o el método de Condorcet. La primera cédula de identificación. En 1555, la Real Audiencia de Santa Fe de Bogotá ordenó a los amos y patrones no dejar salir a los indios encomendados o concertados sin una cédula o papel que los identifique por su nombre, renovable cada 3 meses, so pena de 100 azotes. La primera legislación sobre identificación ciudadana fue la ley del 11 de mayo de 1825, o ley orgánica del Poder Judicial, que nombró un sufragante parroquial que identificaba los vecinos incluidos en el empadronamiento fiscal. La cédula de ciudadanía. Aquí voy a hacer un paréntesis. No sé si todos ustedes tienen la cédula digital nueva ya conseguida. Yo la tengo desde octubre del año pasado. Aquí se la estoy mostrando, no sé si la estarán viendo. Tiene toda clase de garantías, tiene un código QR, en fin. Yo la saqué en octubre del año pasado y se demoraron 3 días para entregármela. Adicionalmente le entregan a uno una aplicación para el celular y ya uno puede cargar en el celular la cédula y mostrarla, y es de plena validez en todas partes. Ya no hay que cargar el cartón. Se lo recomiendo porque la cédula digital va a ser obligatoria en el año 2023 y como los colombianos dejamos todo para lo último, ya veremos a 40 millones de colombianos queriendo sacar la cédula entre noviembre y diciembre, y eso pues va a ser la locura. De manera que les recomiendo que saquen la nueva cédula digital. Vale 54.800 pesos y se consigna en el Banco Popular a favor de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Regresemos a nuestro cuento. La primera cédula que otorgaba el derecho de sufragar fue la que expidió el general José María Obando del Campo el 16 de junio de 1853, que solo servía para votar en las siguientes elecciones, luego de lo cual había que solicitar una nueva cédula.
La segunda cédula electoral la expidió el general Mosquera en su segundo mandato, por medio de un decreto firmado en Carnicerías Huila el 28 de julio de 1862. Era un documento impreso en que constaba el nombre, la edad, la residencia, el estado civil y que sabía leer y escribir. Una gran limitación en esa época cuando solo el 3 o el 4% de la población sabía leer y escribir. La cédula de ciudadanía fue una proposición del representante a la Cámara, Gabriel Turbay Abinader, sobre el cual me encuentro escribiendo un discurso para pronunciarlo en septiembre en Bucaramanga. El 8 de octubre de 1999 y decía: adóptase la cédula de ciudadanía para todos los efectos civiles, que deberá ser solicitada por todo ciudadano colombiano que llegue a la mayoría de edad. Dicha cédula será de carácter obligatorio para ejercer el derecho al sufragio. Después de esto, Gabriel Turbay fue elegido en 1933, finales del 33, comienzos del 34, como ministro de gobierno, y él implantó en el gobierno de Enrique Olaya Herrera la cédula de ciudadanía, que se volvió ley de la República, la ley 31 del 29, sancionada por el presidente Miguel Abadía Méndez el 12 de noviembre de ese año, y que, como les decía, solo vino a ser reglamentada por Gabriel Turbay, ministro de gobierno de Olaya, el 5 de mayo de 1934, con el decreto 944. ¿Cómo era la cédula? De acuerdo con ese decreto 944 del 34, decía: será de tamaño de 17 centímetros por lado del papel fino y estará provista de todas las seguridades que imposibiliten la falsificación. Contendrá el escudo de la República, el nombre del departamento y del municipio al que pertenezca el jurado electoral que le expide, la fecha de su expedición, el nombre de la persona a quien se expide, su domicilio, su filiación. Ahí viene el venenete, porque ahí se le dijo a la gente quién era liberal y quién era conservador, y hubo mucho problema con eso. Con expresión de edad, color de los cabellos y de la piel, estatura, clase y color de cabellos y de ojos también, modalidad de la frente, boca, labios, ojos, nariz, señales particulares, defectos físicos visibles. Llevará al respaldo la impresión digital del dedo pulgar de la mano derecha de la persona a cuyo favor se expida. Cédulas falsas. Laureano Gómez combatió la República Liberal con la acusación de tener en su poder 1.800.000 cédulas falsas. Y el 15 de octubre de 1949, en el gobierno de Mariano Ospina Pérez, se descubre en la imprenta nacional una gran falsificación de cédulas. El voto en Colombia. Colombia es el país de América que mayor cantidad de elecciones ha realizado en los últimos 200 años. En 1810, el derecho al voto era excluyente. No podían votar mujeres, esclavos, analfabetas y pobres. El sufragio era público e indirecto. Los electores votaban de manera directa en las parroquias, que elegían unos electores para la provincia, y estos, de manera indirecta, nombraban a los diputados. Elecciones de segundo grado menos cuando se presentaba empate, que lo dirimía la Cámara Provincial. Constitución de la República de Tunja, expedida el 9 de diciembre de 1811. El segundo domingo de octubre, convocados por el cura y el alcalde, cada pueblo nombraba un elector por cada 2.000 almas, decía. Votaban los mayores de 15 años, pero los elegidos debían tener más de 20 años y no tener problemas con la justicia. Casi que como los antecedentes de policía que se le reclaman hoy a cada ciudadano que quiere ocupar un cargo público. La Constitución de Cúcuta de 1821, en su artículo 10 decía: el pueblo no ejercerá por sí mismo otras atribuciones de la soberanía que la de las elecciones primarias, ni depositará el ejercicio de ellas en unas solas manos. La Constitución boliviana, por su parte, expedida el 19 de noviembre de 1826, decía: cada 10 votantes eligen
Héctor, encargado de elegir a los legisladores. Podían votar los ciudadanos por nacimiento o naturalización. Voto para los casados o mayores de 21 años que sepan leer y escribir y tengan empleo, profesión o renta propia. El voto en Colombia. En 1853 hubo voto universal masculino para los mayores de 21 años o que fueran casados. Solo el 5% de la población podía votar. Las votaciones se hacían de 9 de la mañana a 3 de la tarde. En 1853, en noviembre 11, la Constitución de Vélez le otorgó el derecho al voto a las mujeres. Yo me imagino que eso fue una equivocación de redacción, porque rápidamente corrigieron eso para no dejar votar a las mujeres y suprimirle el voto a ellas. En el 56 hubo la primera votación presidencial con voto directo y el electo fue el conservador Mariano Espina Rodríguez. El horario de votación se amplió de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Esta es la Constitución de la provincia de Vélez que le dio el voto a las mujeres. Constituciones del siglo XIX. Santander de 1880. Decía: son ciudadanos los colombianos y habitantes del estado, varones y mayores de 18 años que sepan leer y escribir. También decía esa Constitución que era santanderiano todo el que pisara tierra de Santander. La Constitución del Magdalena del 66, por su parte, decía: son ciudadanos los habitantes del estado, varones y mayores de 18 años cumplidos y que hayan nacido o nazcan en el territorio de los Estados Unidos de Colombia, así como los extranjeros que hayan obtenido carta de naturaleza. En 1886 pierden el derecho al voto los analfabetas a menos que tuvieran renta y propiedad. En el 88, en la Ley 7, capítulo 7, artículo 56, se fijó el horario de votación de 8 a.m. a 4 p.m., horario que aún se mantiene. En 1910 podían votar quienes supieran leer y escribir, tuvieran una renta mayor de 300 pesos al año y una propiedad cuyo valor superara los 1.000 pesos. El umbral. El primero que habló en Colombia del umbral para que solo se reconociera validez a las listas con un mínimo de votos fue Ñito Restrepo, Antonio José Restrepo, el famoso parlamentario liberal antioqueño, repentista y trovador, que tiene un montón de cuentos bastante simpáticos. Corte Suprema y procurador por voto popular. La Constitución de 1853 permitió la elección de la Corte Suprema de Justicia y Procurador General de la Nación por voto popular directo. Para la Corte Suprema fueron electos Rufino Cuervo, José Ignacio de Márquez y José María Latorre Uribe. Para Procurador General, el elegido fue el liberal Gólgota Florentino González. En 1931 comienza el uso de la tinta indeleble, Ley 14, artículo 6, para purificar el ejercicio del sufragio. Yo no sé si todos ustedes votaron con tinta, yo alcancé a votar con tinta y entonces uno se echaba esmalte de uñas para después poderse lavar más fácil y que le saliera por lo menos al segundo o tercer día la tinta. En el 36 hubo voto universal masculino para los mayores de 21 años en el acto legislativo número 1, artículo 33 de la Constitución, de la reforma constitucional del 36, en el tiempo del primer gobierno de López Pumarejo. En 1954 fue el voto universal. La dictadura de Rojas le dio el voto a las mujeres, pero no las dejó votar. Fue el acto legislativo número 3 de la ANAC, donde se dio la gran batalla por parte de Esmeralda Arboleda Cadavid, que después le tocó salir del país corriendo antes de que la metieran a la Guandoca. En el 57 fue la primera elección con voto universal. El 1 de diciembre de ese año se votó el plebiscito por el decreto legislativo 0247 de octubre 4 del 57, emanado de la Junta Militar de Gobierno,
para que expresaran su aprobación o improbación a un texto indivisible formulado en 14 artículos que, aprobados por la ciudadanía, fueron incorporados al texto constitucional y le dio nacimiento al Frente Nacional pactado entre Alberto Lleras Camargo y Laureano Gómez Castro. El Código Electoral del Frente Nacional, cuando Lleras y Laureano se pusieron a ver quiénes eran los que necesitamos un código electoral, cada uno escogió a un manzanillo feroz que no fuera capaz de dejarse meter goles. Y entonces Laureano escogió al Tuzo Navarro Espina y Alberto Lleras escogió a Gilberto Moreno, que llamaban patas agrias. Eran dos manzanillos terribles y eso ninguno era capaz de sacarle ventaja al otro, y por eso ese código fue más o menos bien recibido. En 1975 la mayoría de edad se pasó a los 18 años con el acto legislativo número 1. En el 88 fue la elección popular de alcaldes. En el 90 se presentó ya el tarjetón electoral con la ley 62 del 88, el artículo 124. En el 92, después de la constitución del 91, se hizo la elección popular de gobernadores, y en el 2004 ya hubo voto electrónico. Voto que se generalizó en algunos países, especialmente europeos, pero que están empezando a recoger lo del voto electrónico por el fraude electoral. La elección del Senado fue siempre indirecta hasta 1947. Los senadores los elegían las asambleas departamentales, con la excepción del periodo 53-59 del siglo XIX, que fue directa. La elección de representantes a la Cámara fue indirecta hasta 1852, porque se hacía por medio de asambleas electorales. La elección presidencial también fue indirecta hasta 1904, con la excepción del 56, cuando Espina derrotó a Manuel Murillo Toro y al general Tomás Cipriano de Mosquera. La elección desde José Vicente Concha en 1914 ha sido por voto popular directo. Hasta 1853 el voto fue oral y público. La ley del 55 del siglo XIX señaló sobre las papeletas electorales: deberán ser impresas o manuscritas y se encerrarán en una cubierta de papel blanco, de modo que pueda cerrarse en forma de carta. Cada elector la depositará en la urna electoral, que será una caja de madera con una abertura que no baje de 8 centímetros. Este es pues el primer tarjetón electoral que se utilizó. Ven que en el primer puesto está César Gaviria, que fue el que ganó. En el segundo renglón está un extraordinario vallecaucano, que es Rodrigo Lloreda. En los comienzos del uso de la papeleta se votaba por un número de personas equivalente al doble de los escaños a proveer. Eso están tratando de hacerlo hoy nuevamente. Lo quieren revivir los partidos políticos, pero no han sido capaces. En la regeneración nuñista y hasta el fin de la hegemonía conservadora, había que especificar por quién se votaba para principal y por quién para suplente. ¿Cómo se votaba? El artículo 5 de la ley 31 del 29, gobierno de Abadía Méndez, decía: para ejercer la función del sufragio es necesario estar inscrito en el censo electoral permanente, que es el registro público en donde constan los nombres y apellidos de los ciudadanos colombianos que pueden ejercer tal función, y estar provistos de la cédula de ciudadanía de que trata el artículo siguiente. El decreto 3035 del 36 decía: cada voto que se deposite en la urna encerrará una sola papeleta. Esta contendrá tanto la lista de representantes como la de diputados por las cuales se vaya a sufragar, separadas por una perforación que permita fácilmente su desunión. Todos recordamos, los que empacamos votos,
que eso tenían unas perforaciones para poderlas romper y separar más fácilmente. El artículo 944 del 34 del artículo 23 decía: después de que cada elector haya depositado su voto, el secretario del jurado de votación pondrá al respaldo de su cédula de ciudadanía un sello en el cual se exprese el día, mes y año de la elección que se verifica. La imposición del sello al respaldo de la cédula es la señal de que se ha hecho uso del derecho de voto en el correspondiente día de cada elección. Estas pues son los módulos estos que se montan en cada elección para que voten los colombianos. El decreto 691 del 35 en el artículo 3 decía: el jurado de votación no podrá negar el derecho de votar a un sufragante, sino cuando fuere notorio, a juicio de la mayoría, que el retrato de la cédula no corresponde a la fisonomía del votante, o cuando la cédula sea manifiestamente falsa o esté patentemente adulterada. Este es el voto por la Asamblea Nacional Constituyente, cuya integración representa directamente al pueblo colombiano con el fin de reformar la Constitución Nacional. Este es la séptima papeleta. Todas las constituciones de la Primera República, 1810-1816, castigaron la compra del voto. La gente cree que comprar votos es patrimonio de los costeños, y no hay tal. Si ya se hablaba en 1812 que la compra de voto era un delito, era porque ya se había hecho costumbre. Y llevábamos 2 años, apenas 2 años, 2 añitos como independientes. La Constitución de Antioquia de 1812 decía: todo elector que haya recibido cualquier gratificación para que sufrague por algún individuo quedará privado por el término de 10 años de voto activo y pasivo y perderá el empleo que haya obtenido. El balotage francés, la segunda vuelta, no es invención de los franceses. La Constitución de Cundinamarca de 1811 decía: si los votos para 2 fueren iguales sin llegar a completar más de la mitad, porque otros hubieran sufragado por un tercero, se sacará el de menos sufragio de los 3 y se repetirá la elección entre los 2. Es decir, la segunda vuelta lleva 200 años en Colombia. Y más adelante consigna: para que se entienda legítima la elección, debe concurrir en la persona que tenga más votos la pluralidad absoluta, esto es, 1 sobre la mitad de todos los sufragios. Es decir, en la segunda vuelta, el ganador tiene que poner la mitad más 1 de los votos. La revocatoria del mandato, que tanto nos afanamos por revocar mandatos de los alcaldes, eso ya estaba en la Constitución de Neiva de 1815. Expresó: el pueblo neivano podrá, por medio de su colegio electoral y en uso del derecho que se le ha reservado en el título primero, artículo 8, de poner al gobernador y teniente de gobernador, siempre que estos no cumplan con los deberes de su destino, y nombrar otros en lugar de los depuestos. Lo mismo que tratamos de hacer 200 años después. Tipos de voto. El voto en bloque. El partido que pone la mayoría simple de los votos se queda con todos los escaños. Fue lo que en los años 60 en Colombia el MRL llamó los feudos podridos, donde en aquellos departamentos que solo elegían 2 representantes a la Cámara, el que ponía la mayoría se quedaba con el santo y la limosna, con los 2 escaños. El voto en bloque, este es el Negro Robles. Guajiro, elegido por Antioquia en 1892. Por este sistema fue que la regeneración nuñista borró del mapa electoral al liberalismo. La única credencial liberal en Colombia del 92 al 96 era la del guajiro nacido en Camarones, Luis Antonio el Negro Robles. Y la única credencial liberal en Colombia del 96 al 900 fue la de Rafael Uribe Uribe, los 2 elegidos por Antioquia.
Oración por la igualdad. Recordemos cuando el 31 de diciembre de 1896, el 31 de julio de 1896, Rafael Uribe Uribe, única credencial en Colombia porque el Partido Liberal no tenía ministros, ni gobernadores, ni alcaldes, ni senadores, era un representante a la Cámara, se levantó y dijo: por eso venimos hoy a deciros por última vez que nos deis libertad para exponer y defender nuestros derechos con el voto, con la pluma y con los labios. De lo contrario, nadie en el mundo tendrá poder suficiente para impedir que tengan la palabra los cañones de nuestros fusiles. Y comenzó la guerra de los 1000 días. El sistema uninominal o mayoría simple o de mayoría relativa, el votante solo vota por un candidato y el ganador de la elección es el candidato que representa la pluralidad de los votantes, es decir, el candidato que haya recibido el número mayor de votos. Estas eran las papeletas que metíamos en un sobrecito en donde los mayores de edad de esta reunión se acordarán qué era. Por ejemplo, dice: principales, Darío Echandía, Alfonso Palacio Rudas, Carmenza Rocha Castilla, mamá Carmenza, y los suplentes eran Rafael Parga Cortés, que lo llamaban Lord Parga, Pablo Casas Santofimio y Raúl Ospina Salazar. Este era el Senado por el Tolima liberal. Y ahí está en Nariño, el senador era Alberto Montezuma Hurtado y Luis Avelino Pérez, el famoso Luis Avelino del que Klim hablaba del bonitico. Los suplentes eran Laureano Alberto Arellano y Horacio Noguera. En el Valle del Cauca estaba Pacho Eladio Ramírez, Gustavo Balcázar Monzón y entre los suplentes Luis Guillermo Bustamante. El voto limitado o voto de lista incompleta. La ley 80 de 1910, 10 de noviembre, en la que se define el voto incompleto así, comillas: cuando el número de los que van a elegirse sea exactamente divisible por 3, se votará por las 2/3 partes y se declarará elegido a los candidatos que obtengan más votos hasta completar el número total de representantes que deban ser elegidos. Si tal número no fuese dividido por 3, se elevará la cifra a la inmediatamente superior que lo sea, y las 2/3 partes de ella menos 1 es el número de candidatos por el cual se debe votar. El voto incompleto, aplicado en el Estado conservador del Tolima de 1867 a 1885, en tiempos ya que comenzaba la regeneración nuñista, la hegemonía conservadora y en el Frente Nacional. El objetivo del voto limitado fue garantizar una representación a la primera minoría en las corporaciones públicas, al tiempo que aseguraba el predominio en proporción de 2/3 del total de los puestos en dichas corporaciones al conservatismo. Fue la época de la ley de minorías, en donde el Partido Conservador tenía derecho a las 2/3 partes de los escaños y el Partido Liberal solo podía aspirar a la 1/3 parte de los escaños. 2 elecciones cuestionadas. La de 1849 en el Templo de San Agustín, donde fue elegido José Hilario López. Ahí Mariano Espina Rodríguez dijo: voto por José Hilario López para que el Congreso de Colombia no sea asesinado. El único que estaba armado de un cuchillo, según propia confesión, era Ospina Rodríguez. Los artesanos estaban a 2 cuadras del templo, vigilados por el ejército que comandaba Tomás Cipriano de Mosquera. Estas son pues algunas de las casetas informativas que se ponían para repartir los sobrecitos con el voto en las cercanías de los puestos de votación. En 1876 la elección de Aquileo Parra Gómez también fue muy cuestionada. Los radicales hicieron toda clase de triquiñuelas para lograr el voto de los estados y derrotar al candidato independiente conservador Rafael Wenceslao Núñez Moledo, llamado el alquimista o el brujo del Cabrero. Los radicales decían: no vamos a perder con papelitos lo que hemos ganado en los campos de batalla a física bala. Y la verdad, se robaron la elección.
Manzanillos liberales. Hay uno que se lleva todos los premios, que es Rafael Arredondo, don Rafael Arredondo, que llegó a entrar descalzo a la gobernación de Antioquia. Era un manzanillo feroz. Estaban también Ramón Gómez, el Sapo de Cundinamarca, Juan Evangelista Conde, que Alonso Valencia ya no ha escrito sobre él, el mismo pues Rafael Arredondo, el Mosco Rodríguez. Yo creo que algunos de ustedes alcanzaron a conocer al Mosco, que era compañero nuestro en la Sociedad de Amigos del País y era muy yerista y después muy turballista. Y el otro fue Carlos Barrera Uribe del Quindío. Los manzanillos conservadores. El rey fue Sotero Peñuela, que inclusive le preguntaron alguna vez a Armando Solano, le dijeron, oiga, es que se está muriendo Sotero Peñuela, y dijo, sí, pero desafortunadamente muy lentamente. Hay otros manipuladores del Partido Conservador, como Román Gómez Gómez de Antioquia, el del famoso romanismo, que tanto combatió Laureano Gómez, el mismo Sotero Peñuela, Juanito Iguarán, el del Iguaranato, que ya vamos a hablar de él. ¿De dónde sale el nombre de Manzanillos? Esa fue una comedia de Luis Enrique Osorio en 1943 que se llamaba El Doctor Manzanillo, y de ahí les resultó el nombre. El dicho electoral, siempre se ha dicho que las mujeres votan por la mañana, los hombres por la tarde y el gobierno por la noche. Esta es una motivación de la Dirección Nacional Liberal para votar las mujeres para que cambien el rumbo del país. Fraudes electorales, el entrañable Chocorazo, el que escruta elige, el Iguaranato, Juanito Iguarán y el registro de Padilla. Padilla, una provincia cercana a Riohacha, cobijaba Fonseca, Villanueva, Barranca, San Juan del Cesar, Valledupar y Espíritu Santo. Tenían derecho a 22 electores y el coronel Iguarán les puso 45 que eligieron a la presidencia de Colombia al general conservador Rafael Reyes Prieto. El perjudicado fue el también conservador cartagenero Joaquín F. Vélez. El registro se lo llevó Juanito Iguarán firmado en blanco y se puso a negociarlo en un entierro en Barranquilla hasta que le colocó los votos a favor del general Rafael Reyes Prieto. Luego la Corte anuló el registro de Padilla, pero ya el general Reyes estaba en el poder y quién lo bajaba si era el dueño de la finca. Carlos R. Restrepo decía en 1914, mientras subsista el fraude electoral, el problema del orden público queda en pie. El otro fraude electoral, el del 19 de abril de 1970, la noche del Tigre Noriega. Esa noche salió elegido presidente de Colombia Misael Pastrana Borrero y el perjudicado fue el general Gustavo Rojas Pinilla. Hubo grandes disturbios que obligaron al presidente Lleras Restrepo a la noche del reloj, cuando a las 8 de la noche dijo, dentro de una hora todo el mundo tiene que estar en su casa o se les aplicará las leyes de la guerra. Ahí nació el movimiento insurgente M19. Cuentan las malas lenguas que más adelante al Tigre Noriega lo nombraron embajador en España y en algún momento supo que el presidente Carlos Lleras Restrepo estaba padeciendo una gripa muy fuerte y tenía principios de neumonía. Entonces el Tigrillo Noriega le escribió un telegrama desde Madrid al presidente Carlos Lleras. Hago votos por la pronta recuperación de nuestro excelso presidente. Y Carlos Lleras le respondió, deje de hacer votos, carajo, que nos va a tragar la tierra. Estas son cifras electorales del bipartidismo, no las mencionemos, eran momentos en que, bueno, había unos más que otros, no pasemos esto. Y estas de el futuro del voto. Isaac Asimov y el voto de Multivac. Esta fue una novela escrita por Isaac Asimov, el famoso bioquímico ruso,
en su obra sobre el sufragio universal. Decían, miren, yo andaba por allí cuando entronizaron a Multivac. Él terminaría con los partidismos políticos, dijeron. No más dinero electoral despilfarrado en las campañas. No habría otro don nadie introducido a presión y a bombo y platillo de publicidad en el Congreso o la Casa Blanca. ¿Y qué sucede? Pues que hay más campañas que nunca, solo que ahora las hacen en secreto. Multivac será, según Asimov, la gran máquina que tomará todas las decisiones por los humanos. Esta es la máquina de Isaac Asimov, donde él se imaginaba cómo irían a ser las votaciones en el futuro. La Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral nacen con la Ley 89 del 48, la nueva cédula ahora laminada, producto de las recomendaciones de la misión canadiense, se reglamenta en el decreto 2628 de diciembre 28 del 51. La primera cédula laminada se le expide al presidente Laureano Gómez Castro en noviembre 24 de 1952. Ahí hay una anécdota de Laureano Gómez que en algún momento se enfrentó a Hernán Toro Agudelo en el Senado de la República y Hernán le quiso hacer un chiste y le dijo, no, acuérdese que yo soy Toro y Embisto. Y Laureano le contestó, y yo soy Gómez y Castro. La primera cédula femenina se les pide a doña Carola Correa de Rojas en mayo 25 de 1956. Aquí están las leyes, pues, de la legislación electoral, la 7 del 31 de enero del 88, la 149 del 88, la del 1905, 1910, 1913, la de 1916, 29, la del 32 del quociente electoral, la del 77 del 33 de nacionalidad femenina sin participación electoral. Luego vienen las distintas leyes que han dado base al Código Electoral colombiano, que se trató de hacer una reforma, la hicieron mal hecha porque la presentaron en sesiones extras y se las tumbó la Corte Constitucional hace poco. Ahí están todas las leyes. El censo electoral colombiano. En 1843 comienza el censo electoral colombiano con voto masculino de mayores de 21 años, propietarios de bienes raíces y que sepa leer y escribir. El censo electoral colombiano para las elecciones presidenciales de mayo 29 del 2022, es decir, dentro de 12 días, 12, estamos a 7, 19, 22 días. Bueno, en fin, estamos a 7, estamos a 8, a 7, a 22 días. Es de 38.819.901 ciudadanos. De casi 40 millones de colombianos van a poder votar por el próximo presidente de la República en primera y en segunda vuelta. En el país viven 37.911.335 y 908.566 registrados en el exterior. Canción Soy Boyacense. Dicen los boyacenses en el canto que es casi su himno: canto bambocos y torbellinas y un viva alegre le echo a mi patria. Sin hablar mucho marco la pauta, si de elecciones siempre se trata. Lucho incansable contra el gobierno que en su provecho el fisco gasta, y cuando triunfo tan solo pido una curul en la burocracia. Hijo, conjúgame un verbo, decía el periódico El Cachaco de Bogotá en mayo 17 de 1879. Y decía, yo voto, tú escrutas, aquel elige, nosotros legislamos, vosotros protestáis, aquellos apedrean. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención